Saludos, gracias a todos los que nos seguís desde un principio o esporádicamente también y habéis llegado a este capítulo especial de conclusiones sobre el Evangelio que acabamos de leer, el de Marcos, el segundo de 4 según el orden en que se nos presenta la Biblia. En este, a diferencia del anterior, comenzamos a leer el bautismo de Jesús por Juan, directamente, sin ninguna referencia en absoluto a esa concepción divina a una madre virgen, nada sobre la adoración a su nacimiento, nada sobre las persecuciones ordenadas por Herodes, ni ninguna noticia de que hubiese tenido que huir a Egipto toda su familia. No encontramos nada sorprendentemente tampoco sobre las bienaventuranzas, el sermón más importante de la vida de Jesús, el origen de su evangelio. Marcos no es que haga una síntesis de aquellos hechos que ya leímos en Mateo, es que prácticamente los mutila. Solo necesita un capítulo, el primero, para contarnos aquello para lo que Mateo necesitó 8. Podríamos darle entonces a este Jesús que nos presenta Marcos un carácter divino como se le daba ya previamente al descrito por Mateo. El Jesús de Marcos en sus primeros capítulos es prácticamente un exorcista, un hombre posiblemente religioso, alguien que va de profeta, que según el testimonio de estos dos evangelistas tenía la capacidad de curar enfermedades. No aparecen prácticamente referencias a esa estirpe real proveniente de David, como señalaba Mateo. Igual que Marcos no le dio importancia a las bienaventuranzas, que son el equivalente a las bendiciones de Moisés, tampoco se la da a los ayes, que equivalen a las maldiciones, las advertencias a la desobediencia a la ley de Moisés. Marcos parece no querer perder el tiempo en las extensas enseñanzas que nos describía Mateo. Para él unas pocas parábolas ya le son suficientes, a poder ser resumidas. Este segundo evangelio lo he encontrado más desordenado y caótico que el anterior, más torpe, más soso, insulso. El único interés, ciertamente, ha sido compararlo con el de Mateo. No le puedo destacar ningún tipo de calidad artística ni documental histórico. Los hechos son contados, además de más escuetos, también a veces demasiadas, con bastantes diferencias a lo que ya habíamos leído. Aunque es cierto que la imagen que da Jesús, según sus intenciones, su carácter, su modo de expresarse y de pensar, estas sí parecen coincidir bastante, aunque esto podría ser a causa de la fuerza del mito, de los estereotipos atribuidos ya a este personaje. No hay que olvidar que estos evangelios serán escritos muchos años después de la muerte presunta de este Jesús. No deja de ser curioso que un personaje con tanta solidez, tan magnético, capaz de congregar a miles de seguidores allá donde va, llegue a perder toda esta coherencia en los capítulos finales, donde prácticamente estos evangelistas, los dos, confiesan que nadie le conoce. Esto para mí ha sido de lo más chocante en la lectura de estos evangelios. ¿Cómo puede ser que se nos pretenda presentar a un personaje tan reconocido? Hasta los más pobres de ciudades lejanas le reconocen y le llaman por su nombre. No le han visto nunca, es la primera vez que llega a estos sitios. En cambio, en Jerusalén, donde se enfrenta a todos los sacerdotes, escribas, día tras día, se presenta a lomos de un borrico, en desfile triunfal, resulta que necesitan a un delator que les señale quién es él realmente para que puedan capturar al responsable de esta revolución, literalmente hemos leído aquí, juzgarlo y ejecutarlo. Marcos muestra también en estos capítulos finales muy poco interés a las palabras de Jesús ante el juicio. ¿Y qué sucede con prácticamente todo ese capítulo final perdido o no terminado? Pues no lo sabemos. Todo un cúmulo de contradicciones que únicamente pueden aportar decepción a la pretensión de querer encontrar aquí en este libro la verdad sobre Dios.
En todo caso, Jesús, el que se nos presenta aquí, pudo ser un rabí, literalmente lo hemos leído, podía ser incluso alguien emparentado con la línea hereditaria del rey David, podía ser algún tipo de fanático de la antigua ley o algún antiguo privilegiado, podría llegar a ser tantas cosas como hipótesis podamos llegar a imaginar. Lo que sí que no puede llegar a ser jamás es aquello que el texto no permite. El Dios al que hace referencia Jesús no tiene todavía a estas alturas ninguna prueba irrefutable de su existencia, y sí muchas que demuestran su origen humano. Una herramienta religiosa, una eficaz invención de las élites para que el pueblo les dote y mantenga sus privilegios. Llegados a este punto se hace difícil el continuar. A estas alturas ya no conservo ninguna esperanza. El Dios de la Biblia, según la Biblia, no existe. Si no existe, no puede existir un hijo. Tal vez el Evangelio leído por sí mismo pueda llegar a crearnos esa imagen de un ser divino, creer que realmente existió, creer que lo que aquí está escrito es cierto, que hacía milagros, pero por suerte nuestro esfuerzo ha dado sus frutos. Hemos leído obedientemente desde el principio del Antiguo Testamento hasta aquí. De estos textos divinos, Jesús se nos aparece tan humano como todos sus predecesores. El único motivo que me queda para continuar a día de hoy solo es uno: vosotros. Vuestra fidelidad y perseverancia es la que me da fuerzas para continuar nuestro largo camino de fe y reencontrarnos en la lectura agnóstica del Evangelio de Lucas. Hasta entonces, un saludo.